Hola, mi nombre es Abraham Suma Martínez Silva. Mi tema de exposición fue la migración. Por lo tanto, voy a hablar sobre un caso, bueno, es un caso general de lo que es la discriminación en cuanto a la homosexualidad, el transgénero y el estado de VIH para las personas migrantes. Con el contexto de este caso es de varios migrantes que fueron de México a Estados Unidos. La mayoría de ellos situados entre el sexo masculino, en el caso de los hombres homosexuales, y en el caso de las personas transexuales, su transición de hombre a mujer. Generalmente no hay ningún caso que sea de mujer a hombre, pero la mayoría de estos, de los 10 casos de estas personas, 8 eran homosexuales, 2 transgénero, y de ellos 5 homosexuales tenían estado VIH positivo, y de los transexuales solamente uno tenía el caso de VIH positivo. Nos menciona que cuando hacen la migración de manera legal, se les veía muchos problemas, digamos, mm, al momento de hacer el papeleo, eh, pues por su estado de VIH positivo, aunque tenían el tratamiento adecuado, generalmente siempre pausaban o le hacían como una retención innecesaria. En el caso de los transgénero, se les veía muy difícil el poder acceder a este país de una forma legal, debido a que pues no contaban con algunos documentos en regla o tenían muchas deficiencias en cuanto pues al estado en el que se encontraban. Digamos, un momento de la transición en el que ellos aún tenían ciertos rasgos característicos de su género inicial, es decir, de hombres, rasgos físicos como hombres, y esto hacía que para la entrada a este país fuera un poco más complicada, debido a que no coincidían los rasgos con su género asignado, y por lo que tenían muchos problemas. Ellos deciden migrar de una manera ilegal, y es cuando empieza este peritaje. Se hace a través de un trabajador social, en el cual lo regresan a México y empieza a investigar sobre por qué está este tipo de casos. Podemos retomar unas palabras que ellos nos citan, en donde menciona eh, desde muy niño me llamaban la atención mucho las personas del mismo sexo, y ya de grande, conforme fui creciendo, me iba dando cuenta de mi propia homosexualidad y lo iba aceptando cada día más, pero mi papá no me aceptaba así, hasta la fecha no lo entiende. Siempre me dijo que él era mejor que no viviera, que era mejor que no viviera con ellos, porque era dar mucha pena y pasar mucha vergüenza. Es un testimonio del migrante transgénero. Y otro es cuando vivía en México, todo era agresión contra mí. Siempre había golpes de mi padrastro porque me veía ya desde chico como una persona, aparte de homosexual, con un diferente género. Mi mamá siempre me decía que trataba de salir a la calle lo menos posible, y que no se veían, que no me vieran mis vecinos. Eh, yo creo que por eso la mayoría de los transexuales vivimos lejos de nuestras familias. Digamos que esas fueron las principales causas en cuanto a los transgénero, de las personas transgénero encuestadas en el por qué emigraban. En cuestión de las personas homosexuales, buscaban la mayoría pues una mejor calidad de vida o menos discriminación, por lo que posteriormente pasamos a lo que son las violaciones de sus derechos. que Bueno, las palabras son como discriminación, homofobia, violencia sexual, migración internacional, palabras transgénero y transexuales. Posteriormente vemos un resultado como de violencia y homofobia, y se deslinda del asilo político, es decir, que lo que es en Estados Unidos, generalmente no se les da ese tipo de capacidad a las personas que no cubran con ciertos requisitos. Eso está violentando lo que son los derechos de la libre expresión, como
su derecho a la libertad de expresión, debido a que ellos mencionaban que tenían que acceder con el género inicial, es decir, a las personas transgénero, y en las personas homosexuales no hacer muy obvio este tipo de orientación sexual. Posteriormente también repercute lo que es la expresión de género, debido a que están tratando de regresarlos al género inicial, no al género que se les decidió, que decidieron ellos tener. Eh, Posteriormente, eh, se ve afectado también por un aislamiento social, en el cual podemos, nos hace notorio en las entrevistas de esta trabajadora social con ellos, que se sentían excluidos tanto cuando intentaron ingresar de manera legal como ilegal. La mayoría de las personas tenían, cuando estaban retenidos, la mayoría de las personas no les hablaba y no se les hacía como caso, o digamos, las personas, los policías migrantes de Estados Unidos no le hacían caso a las necesidades básicas de ellos, por lo que los estaban igual violentando. Por lo que ya concluyendo, podemos mencionar que los retos del derecho sería una libre expresión en cuanto al género, y que no se les viera juzgados por ellos, que no hubiera ningún tipo de discriminación por parte de su orientación sexual. Posteriormente, ahorita hay varias reformas que están trabajando en ello, pero desgraciadamente cuando se hizo este caso, las leyes todavía estaban un poco atoradas en cuanto al género, a cuantos temas de identidad, de orientación, por lo que se está haciendo varias reformas favorables para ellos. La importancia del derecho la importancia del derecho, de los derechos humanos, es garantizar la seguridad de cada individuo, por lo que nosotros tenemos que entender que la base de los derechos humanos es que cada una de las personas, incluso en esta situación de migración, la migración tiene ciertos derechos, pero también juega con lo que son los derechos humanos de esta persona transgénero. Tenemos que entender que la suma de estos dos derechos, bueno, del derecho migrante y el derecho de la persona transgénero, tiene que garantizar su bienestar y su calidad de vida. Es decir, concluyendo, lo que yo me llevo con este curso es entender que nuestra función como trabajadores sociales es también entender y aterrizar cada uno de los derechos fundamentales para ellos, y para poder garantizar un estilo de vida de calidad, y de tratar de quitar lo que es la discriminación, generar reformas factibles para la sociedad o para los grupos afectados, incluso como en esto que se vio dos, que fue los migrantes y las personas LGBTIQ+. Por ello me llevo yo una gran satisfacción de lo que fue el curso de Derechos Humanos, y pues de mi parte sería todo. Mi nombre fue Abraham Martínez.